Buenas tardes, en la presentación de hoy abordaremos el capítulo número 9 que responde a la primera parte de órganos de los sentidos. El temario de la clase es generalidades de los sentidos, receptores sensitivos, propiedades de los receptores, información de los receptores y clasificación de los receptores, sentido de la vista y sentido del oído. Nos preguntamos qué son los sentidos. Y para ello decimos que los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Un órgano de los sentidos es una estructura compuesta por tejido nervioso y otros tejidos que mejoran su respuesta a ciertos tipos de estímulos. Los tejidos accesorios pueden incluir tejido epitelial, tejido muscular y tejido conjuntivo. Los órganos de los sentidos pueden ser tan complejos como el ojo o el oído, o tan microscópicos y simples como una dendrita cubierta por una porción pequeña de tejido conjuntivo. Receptores sensitivos. Los seres vivos se relacionan con el medio captando estímulos y respondiendo a ellos. Un estímulo es un cambio ambiental que se puede detectar por el organismo. Y los receptores son células nerviosas especializadas que detectan estímulos. Todos los receptores sensitivos convierten estímulos físico-químicos en impulsos nerviosos que son transmitidos por el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Los estímulos se caracterizan por la adaptabilidad, si el estímulo es sostenido, la frecuencia de descarga de la fibra es mayor al inicio y luego disminuye hasta dejar de producir el estímulo. La especificidad solo responde a un tipo de estímulo y la excitabilidad responde a un estímulo umbral. Propiedades generales de los receptores. El propósito fundamental de cualquier receptor sensitivo es la transducción, la conversión de una forma de energía en otra, ya sea luz, sonido, calor, tacto, vibración u otras formas de estímulos energéticos en señales nerviosas. El efecto inicial de un estímulo es una célula sensitiva en una pequeña carga eléctrica local denominada potencial de receptor. En muchos casos, como en los sentidos del tacto y el olfato, la célula sensitiva es una neurona. Si el potencial de recepción es bastante fuerte, la neurona activa una descarga de potenciales de acción, con lo cual genera una señal nerviosa para el sistema nervioso central. En otros casos, como el gusto y la audición, la célula sensitiva no es una neurona, sino una célula epitelial. Sus compuestos básicos son vesículas sinápticas que liberan un neurotransmisor como respuesta a un estímulo y estimula a una neurona adyacente. Luego esta neurona envía señales al sistema nervioso central. No todas las señales sensitivas van al cerebro o al encéfalo, pero cuando lo hacen se pueden experimentar una sensación de la que se adquiere una conciencia subjetiva al estímulo. La mayor parte de ellas se filtran en el tallo encefálico,
antes de alcanzar la corteza cerebral. Una función valiosa que evita que una persona constantemente esté detectando una enorme cantidad de estímulos pocos importantes. Otras señales nerviosas se relacionan con funciones que no requieren conciencia de ello, como el seguimiento del pH sanguíneo y la temperatura corporal. Información de los receptores. Los receptores sensitivos transmiten 4 tipos de información. Modalidad se refiere al tipo de estímulo o a la sensación que produce. Visión, audición y gusto son ejemplos de modalidades sensitivas. Ubicación está codificada por el tipo de fibras nerviosas que emiten las señales al encéfalo. Cualquier neurona sensitiva detecta un estímulo dentro de un área denominada campo receptivo. Intensidad. Un estímulo se codifica de 3 maneras. A medida que aumenta la intensidad del estímulo, también aumenta las frecuencias de activación de las fibras nerviosas sensitivas. Los estímulos intensos incorporan una gran cantidad de fibras nerviosas para la activación y los estímulos débiles pueden activar un grupo menos sensitivos de fibras con umbrales más altos. Duración se refiere al tiempo que dura un estímulo, el cual está codificado por cambios en la frecuencia de activación de una fibra nerviosa. Clasificación de los receptores. Los receptores se clasifican mediante varios sistemas superpuestos, por la modalidad del estímulo, por el origen del estímulo y por la distribución de los receptores en el cuerpo. Por la modalidad del estímulo. Se clasifican en termorreceptores que responden al frío o al calor, los fotorreceptores que responden a la luz, los nociceptores son receptores del dolor, responden a lesiones tisulares o situaciones que amenazan con daño al tejido. Los quimiorreceptores responden a sustancias químicas como olor y sabores, además de la composición del líquido corporal. Y los mecanorreceptores responden a las deformaciones físicas de una célula o de un tejido causada por vibración, contacto, presión, estiramiento o tensión. Entre ellos se incluyen los órganos de la audición y el equilibrio y muchos receptores de la piel, las vísceras y las articulaciones. Por el origen del estímulo se clasifican en estereorreceptores. Perciben estímulos externos al cuerpo. Entre ellos se incluyen los receptores de la visión, la audición, el gusto y el olfato y las sensaciones cutáneas como tacto, calor, frío y dolor. Los interorreceptores detectan estímulos en los órganos internos como estómago, intestino y vejiga, además de que producen sensaciones de estiramiento, presión, dolor visceral y náuseas. Los propios receptores perciben la posición y los movimientos del cuerpo o sus partes. Se presentan en músculos, tendones y cápsulas articulares. Por la distribución de los receptores en el cuerpo, hay 2 amplias clases de sentidos. Los sentidos generales, somatosensitivos, que emplean receptores que tienen una amplia distribución en la piel, los músculos, los tendones, las cápsulas articulares y las vísceras.
Entre ellos se incluyen los sentidos del tacto, la presión, el estiramiento, el calor, el frío y el dolor, además de muchos estímulos que no se perciben de manera consciente, como la presión arterial y la composición de la sangre. Y los sentidos especiales están limitados a la cabeza, perciben inervación de los pares craneales y emplean órganos de los sentidos complejos. Los sentidos especiales son la vista, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Órganos de los sentidos. Tradicionalmente se conocen 5 sentidos: el tacto, que funciona con la presión; el olfato, que funciona con sustancias químicas gaseosas; el gusto, funciona con sustancias químicas disueltas; el oído, a partir de las vibraciones; y la vista, a partir de la luz. Los receptores sensitivos, que forman los órganos de los sentidos, son sensibles a diferentes tipos de estímulos, como veíamos con anterioridad. Comenzamos abordando el sentido de la vista. La vista permite al ser humano conocer el medio que lo rodea, relacionarse con sus semejantes, y la persona debe contar con los elementos adecuados para captar e interpretar señales provenientes de aquellos. Las imágenes visuales proporcionan a través del ojo información sobre el color, la forma, la distancia, posición y movimiento de los objetos. Tienen la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo e interpretar por el cerebro la imagen como vista. El ojo humano es un órgano fotorreceptor. Su función consiste en percibir los rayos luminosos provenientes de los objetos presentes en el mundo exterior, transformando los rayos luminosos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en el cerebro. Estructuras accesorias. Tenemos a las cejas y las pestañas, que protegen al ojo frente a cuerpos extraños y del sol. Y los párpados, que están conformados por músculos voluntarios, y la piel. A su vez, tenemos lo que es la lámina tarsal, que es tejido conjuntivo denso del borde libre del párpado; la conjuntiva, que es una membrana mucosa y transparente que tapiza el globo ocular. Su función es lubricar al ojo, produciendo mucosidad y lágrimas; y la hendidura palpebral es la apertura entre los párpados. Aparato lagrimal. Está compuesto por una glándula lagrimal que se encuentra situada en el borde superoexterno de cada órbita y desagua en la superficie del ojo. Los puntos lagrimales en el borde de la parte interna de los párpados, que a partir de los canalículos lagrimales y del canalículo común desaguan su contenido en el saco lagrimal. Es decir, que el saco lagrimal drena las lágrimas desde el ojo al conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal, o también denominado lágrimo nasal, transporta las lágrimas desde el conducto lagrimal a la cavidad nasal. Músculos oculares.
Los tendones y los músculos oculares tienen la función principal de mover el globo ocular en la dirección deseada de manera voluntaria. Los músculos oculares se clasifican en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos oculares extrínsecos son de tipo esquelético, se insertan en el exterior del globo ocular y en los huesos de la órbita. Se denominan según su posición. En rectos tenemos el recto superior, el recto inferior, el recto interno y el recto medial o externo. Y oblicuos tenemos el oblicuo superior o mayor y el oblicuo menor o inferior. Y músculos orbiculares intrínsecos son de tipo liso y se encuentran el iris, que regula el tamaño de la pupila, y los músculos ciliares, que controlan la forma del cristalino. Túnicas del globo ocular. Está conformada por la esclerótica, es la túnica del ojo, es una membrana de color blanca, gruesa, resistente y rica en fibras de colágeno. Su función es de darle forma y proteger a los elementos más internos. Y la córnea, que es la porción anterior de la esclerótica, está situada sobre la estructura del iris. La córnea es uno de los pocos tejidos del cuerpo que no tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene sensibilidad. Se nutre de la lágrima y del humor acuoso. Coroides. Es una túnica media vascularizada que está compuesta por tres estructuras. Cuerpo ciliar hacia la parte superior e inferior. En sus rebordes está el músculo ciliar, es el responsable de la producción del humor acuoso y del cambio de la forma del cristalino necesario para lograr el correcto enfoque del ojo. Los ligamentos suspensorios, superior e inferior, sostienen al cristalino. Se encargan junto con el cristalino de dividir el ojo en dos secciones, una cámara anterior y una cámara posterior. Su principal función es la de aumentar y reducir la tensión del cristalino para que éste adopte una forma más o menos esférica y se logre el enfoque de los objetos. Y el iris es la membrana coloreada y circular del ojo. La función principal del iris es la de permitir a la pupila dilatarse y contraerse con el objetivo de regular la cantidad de luz que llega a la retina. La retina es una túnica interna del globo ocular que convierte las imágenes en señales eléctricas y las envía a través del nervio óptico al cerebro. En su porción anterior están las neuronas fotorreceptoras que estimulan los rayos luminosos y sus extremos distales están conformadas por los bastones y por los conos. Los bastones son los que captan los matices de gris y registran el movimiento de los objetos. Y los conos son los que captan los colores y los detalles. Y las neuronas bipolares
unen las neuronas fotorreceptores a las ganglionares y por último las neuronas ganglionares cuyos axones forman el nervio óptico. Entonces, tenemos las neuronas fotorreceptores determinadas por los bastones y los conos, las neuronas bipolares, que serían las neuronas de la parte media, hacia la parte posterior que está en relación con el nervio óptico, tenemos las neuronas ganglionares. Los receptores de la retina son de dos tipos, como se mencionaba anteriormente, denominadas neuronas fotorreceptoras. Estos son los bastones y los conos. Los bastones son las células que producen imágenes, diversos tonos, pueden detectar cantidades minúsculas de luz y transforman los colores en matices de colores grises. Y los conos son las células responsables de la visión de los colores. Reaccionan únicamente a la luz brillante y no detectan cosas oscuras o con poco color. Producen nuestra visión en colores. Cavidades. Cavidad anterior que divide en una cámara anterior delante del cristalino y una cámara posterior que se encuentra en la porción del iris y antes del cristalino. Y tenemos una cavidad posterior que ocupa todo el espacio posterior del cristalino. A su vez, tenemos humores, que son sustancias intraoculares. El humor acuoso, que es un líquido ceroso que secreta el cuerpo ciliar en un espacio ubicado entre el iris y el cristalino. Y el humor vítreo es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la estructura de la retina y el cristalino. Cumple la función de amortiguar ante posibles traumas. Los componentes neuronales. La retina, que es esta estructura de color amarilla representada en la imagen, es una membrana delgada y transparente que se une al resto del ojo solo en dos puntos. El disco óptico, donde el nervio óptico se separa en la parte posterior del fondo del ojo, y el margen anterior festoneado, determinado por lo que es la oroserrata. La fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentran especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. El punto ciego se llama punto ciego porque las imágenes proyectadas ahí no se perciben. La mácula lútea, especializada en la visión fina de los detalles, nos sirven, entre otras cosas, para poder leer y distinguir las caras de las personas. Y el nervio óptico transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro para realizar funciones de reconocimiento de imágenes y patrones. Formación de la imagen. Se produce en la retina a través de la refracción de la luz, la constricción o la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Esto permite
generar una imagen real de menos tamaño e invertida del objeto observado. El proceso de la visión está producido por la formación de la imagen en la retina, que se genera por la refracción de los rayos luminosos, la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Refracción de los rayos luminosos. Se generan por el cambio de dirección de los rayos al pasar de un medio de diferente densidad al otro. Esto se produce gracias a la intervención de la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Contracción de la pupila. La contracción de la pupila impide que los rayos divergentes penetren en el ojo por la periferia de la córnea. La acomodación del cristalino. Los rayos luminosos de los objetos cercanos son más divergentes y los lejanos más paralelos. Para la visión de cerca, los músculos ciliares contraen al cristalino y lo abomban. Para la visión lejana, los músculos ciliares relajan y el cristalino se aplana. La luz que entra a través del iris le permite al cristalino proyectar una imagen sobre la retina en la parte posterior del ojo. En la parte posterior del ojo, los conos y los bastones están estimulados por los fotones y la información generada pasa a las neuronas bipolares y luego a las neuronas ganglionares. Vías neurales de la visión. Las fibras que conducen los impulsos desde los bastones y los conos llegan a la corteza visual en el lóbulo occipital por los nervios ópticos, quiasma óptico, cintillas ópticas y radiaciones ópticas. Si observamos en la imagen, tenemos el nervio óptico derecho-izquierdo, el quiasma óptico, el tracto óptico, los cuerpos geniculados laterales y las radiaciones ópticas que llevan la información a la parte occipital de la corteza visual del cerebro. Cada nervio óptico contiene fibras de una retina para el quiasma óptico y contiene fibras de las porciones nasales de ambas retinas. Es decir, que acá la estructura se complejiza y se asocia a la parte nasal. Continuamos con el sentido de la audición. La audición es el sentido que está comprendido por el oído y conforma los órganos del equilibrio y de la audición. El oído es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya que por medio de él podemos escuchar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sus mecanorreceptores se encuentran ubicados en el peñasco del hueso temporal en el cráneo. Las vibraciones sonoras son recibidas por el oído y estas sensaciones son transmitidas al cerebro. En el cerebro existe una región relacionada con la sensibilidad acústica,
a la que se la denomina centro auditivo. Esta región está dividida en dos zonas situadas, una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo de la superficie externa del cerebro, donde los estímulos están interpretados. En esta imagen podemos observar las estructuras que conforman el oído. Este se divide en tres: una porción externa que está determinada por la oreja, el conducto auditivo externo, cartílago y membrana timpánica; una parte media que la conforman los huesecillos más chicos del cuerpo humano, ellos son el martillo, el yunque y el estribo; y también observamos que en el oído medio tenemos un conducto denominado tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que desemboca en la faringe, y en la estructura interna del oído va a estar conformado por la cóclea, los conductos semicirculares, vesículas, que terminan en el conducto auditivo externo. Oído externo. Permite captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el interior del oído. El pabellón auricular, la oreja, es un cartílago elástico en forma de trompeta recubierto por una gruesa capa de piel. Debido a su forma, orienta las ondas sonoras hacia el interior del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es una estructura tubular de unos 2,5 centímetros de longitud que se aloja en el hueso temporal. Va desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Sus paredes consisten en tejido óseo recubierto por cartílago y una capa delgada y sensible de piel. Posee pelos delgados y glándulas que secretan el cerumen del oído. Esta combinación evita que los cuerpos extraños ingresen al interior del oído. Oído medio. Cavidad casi cuadrada de 1 a 2 centímetros cuadrados lleno de aire, ubicada en el peñasco del hueso temporal. Está recubierto por tejido epitelial simple, plano. Está separado del oído externo por la estructura del tímpano y del interior de la lámina ósea delgada que constituye en dos aberturas, la ventana oval y la ventana redonda. El oído medio se va a comunicar con la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio, que equilibra la presión del tímpano. El tímpano es una membrana delgada, oval y transparente. Se mueve por las vibraciones del aire y estos movimientos se transmiten al oído interno por los huesecillos. Huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo, que forman una cadena continua. El mango del martillo está adosado a la cara medial del tímpano. Su cabeza se articula con el cuerpo del yunque, que a su vez hace lo propio o lo mismo con el estribo. La base del estribo encaja en la ventana oval o vestibular. El estribo es el huesecillo que más movimiento realiza en el oído medio. Oído interno. Se encuentra en el espesor del peñasco del hueso temporal y se divide en un laberinto óseo que contiene un líquido interno denominado perilinfa, que es filtrado por el líquido cefalocraniano o cefalorraquídeo. Va a presentar vestíbulos
que es una cavidad central de la fosa oval, canales semicirculares, son 3 cavidades tubulares a maneras de asas, una superior, una posterior y una lateral que desembocan en los vestíbulos, y la cóclea, que es el caracol óseo, es un canal óseo de espiral que hace 2 vueltas y 3/4, gira alrededor de un eje denominado modiolo. El laberinto membranoso consiste en una serie de sacos y tubos cerrados ubicados dentro del laberinto óseo que posee la misma forma de este y contiene un líquido denominado endolinfa, que presenta 2 vesículas, el utrículo y el sáculo. El utrículo ocupa la parte superior del vestíbulo y el sáculo se encuentra por debajo de este. En sus paredes se hallan una mancha llamada mácula que permite el equilibrio estático. Los conductos o canales semicirculares se comunican con el utrículo y están contenidos en los canales semicirculares óseos. Presentan en uno de sus extremos una dilatación llamada ampolla, en cuyo interior de estas está la cresta ampular o acústica que permiten el equilibrio dinámico. Y el conducto coclear, que se comunica con la estructura del sáculo y se localiza dentro del caracol óseo. Está compuesto por 3 tubos o rampas: una rampa vestibular, una rampa media o coclear y una rampa timpánica. La rampa vestibular y media se hallan separadas por la membrana vestibular. La rampa timpánica y la rampa media se hallan separadas por la membrana basilar. Y el órgano de Corti, que está localizado en la membrana basilar, que es el piso de la rampa media, está compuesta por células neuroepiteliales, que son células ciliadas o ciliares, que captan y transmiten las vibraciones en impulsos nerviosos. Este órgano es el órgano sensorial de la audición. En la imagen podemos observar la membrana basal de la estructura, podemos observar las células ciliadas sensoriales externas, células sensoriales, los cilios de las células sensoriales y una membrana que los recubre que se llama membrana tectorial. Estas terminan en nervios o estructuras nerviosas que se conjugan y van a conformar lo que es el nervio auditivo. Fisiología de la audición. La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuerte del oído externo, las ondas sonoras o vibraciones ingresan al conducto auditivo externo y golpean al tímpano, o también denominada membrana timpánica. Este produce vibraciones que luego pasan a los 3 pequeños huesecillos del oído medio llamados martillo, yunque y estribo. Estos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno. En el oído interno llegan al órgano de la audición, la cóclea, que contiene la prelinfa y la endolinfa.
líquidos por donde las ondas sonoras se propagan. Al llegar al órgano de Corti, las ondas sonoras se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro, el cual traduce estos impulsos en sonidos. Órganos receptores del equilibrio. Los órganos receptores del equilibrio son el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Existen dos tipos de equilibrios: el equilibrio estático, que es captado por el utrículo, y el sáculo, que generan la información de orientación de la cabeza en el espacio y ayuda a conservar la postura. Y el equilibrio dinámico es captado por las crestas ampulares o acústicas y conservan la postura corporal frente a los movimientos bruscos. El temario de la próxima clase es sentido del tacto, receptores cutáneos, sentido del gusto, receptores del gusto, sentidos del olfato, receptores del olfato y fisiología del olfato. Muchas gracias.